Dios les bendiga, buenas noches a todos. Espero estén bien con el favor del Señor. Eh, Miércoles 17 de febrero. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra y estar con ustedes. Déjenme abrir aquí. Bien, pues vamos a hacer una oración para iniciar nuestro tiempo y poder compartir la siguiente parte del mismo capítulo 6 de Mateo, que es la parte que viene de la oración del Padre Nuestro, que nos toca ver: venga tu reino. ¿Ven? Ya vimos el Padre Nuestro, lo que se dirige al Padre, ya vimos lo que es santificado sea su nombre. Ahora vamos a ver cuando Jesús enseña: venga tu reino. Señor, tú eres el Dios de todas las cosas, Padre del cielo. A ti ponemos en este tiempo que hemos de meditar en tu palabra, nos ayudes a comprenderla, lo alto y lo ancho y lo profundo de ella. Señor, tu palabra es viva, Señor, y nos enseña, Señor, el camino por el que hay que andar, Señor. Palabra es tan sencilla como para beberla, pero tan profunda como interminable de conocerla. Es tu palabra que es un insondable, Señor. Los caminos, Señor, ayúdanos a entenderla y dame de tu espíritu, de tu gracia, de tu favor, para hablar, Señor, lo que tú quieres, Señor. Abre nuestros oídos y que podamos aprender juntos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, vamos ahí a Mateo capítulo 6, del versículo 9. Seguimos con el Padre Nuestro, la oración que todo el mundo conoce. Es una oración que pues yo creo que es de los textos bíblicos que más se conocen y que más la gente se sabe de memoria. Desgraciadamente no se conoce o no se entiende mucho, y bueno, pues la intención es que aprendamos juntos, ¿verdad? Dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Es el modelo de oración que Jesús está enseñando a sus discípulos y compartiendo en el Sermón del Monte. Esta es una parte que vamos a ver. Dice: venga tu reino. Esta oración primero nos enseña a Jesucristo. Ya habíamos establecido tres peticiones que tienen que ver con Dios directamente, y las otras tres que tienen que ver con nosotros, con nuestras necesidades, y bueno, que es necesidades fisiológicas como el pan, el perdón de Dios que es necesario, y la protección, ¿verdad? Entonces podemos ver que Jesús está enseñando con una simple, sencilla frase: venga tu reino, muchas cosas. Vamos a hablar pues al menos 30 minutos, que es lo que procuro que duren los mensajes, sobre esa frase: venga tu reino. Jesús solamente enseñó eso, pero con mucha profundidad, y su reino es un reino que para estudiar el reino pues hay que meterse mucho en la escritura y hay que ir aprendiendo cada día más de ese mismo. Pedimos a un rey, ¿no? Le pedimos al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, pero también lo tenemos como nuestro rey. Dice: venga tu reino. Y esa palabra tú implica que es de Él, ¿verdad? Que es de Dios mismo, su reino. Le pedimos a este rey: venga tu reino. Le pedimos que Él nos sea su nombre santificado. Para que su nombre sea santificado tiene que venir también su reino. Por eso la oración que Jesús enseña está unida, ¿verdad? Para que su nombre sea santificado tiene que haber un reino, y el reino debe ser, que vamos a estar viendo poco a poquito. Le pedimos a Dios que se haga su voluntad en nuestras vidas, obviamente porque lo santificamos, porque su reino se establezca en nuestras vidas, y por eso también le podemos santificar, ¿verdad? Le pedimos que haga su voluntad en nuestras vidas, le pedimos que Él sea nuestra propiciación en cuanto al alimento, que nos perdone nuestras ofensas y que nos libre del mal. Esa es la petición de todo el Padre Nuestro. Así de que nosotros, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, estamos esperando a ese rey y estamos queriendo establecer el reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Estamos, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que tenemos a Cristo en nuestras vidas, algo que tenemos que tener ferviente anhelo es su segunda venida, su retorno. Él ya no vendrá como siervo, como vino su primera vez hace más de 2000 años, sino ahora Él vendrá como rey, y queremos pronto esta instauración del reino de los cielos. Y bueno, ¿qué quiere decir venga tu reino? ¿Tendrá que ver solamente con esa segunda venida? O sea, del futuro, ¿está hablando solamente de eso? Pienso que no.
Pienso que él está hablando del aquí y el ahora y también de un futuro. El aquí y el ahora porque nos enseña en toda la escritura, venga tu reino, ahí en Juan 3, vamos a ver en Juan 3, vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 33. No, es Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces es importante y primordial que para poder entender el reino de los cielos hayas nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Bueno, pues tiene que ver mucho con lo que hemos aprendido a lo largo del Sermón del Monte, ¿verdad? Y bueno, Jesús le estaba hablando a este Nicodemo, que era un fariseo, le dice, si no has nacido de nuevo no puedes entender el reino de los cielos. Y nosotros que hemos nacido de nuevo podemos entender el reino de los cielos, que es lo que Dios nos está enseñando. Y Jesucristo le dice a los que estaban escuchando, que venga tu reino, que venga tu reino. Ahí en Colosenses 1, muchos Colosenses 1, dice el versículo 12 y 14, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Tú y yo estábamos muertos en nuestros deleites, en nuestros pecados, y hemos sido traspasados de ese reino donde nos gobernábamos nosotros mismos, donde las tinieblas nos gobernaban, a un reino en el cual queremos que el reino de Dios sea establecido en el corazón de cada uno de los que somos creyentes. ¿Qué quiere decir que sea establecido el reino de Dios en nuestras vidas? Quiere decir que la gracia de Dios, el Dios soberano, el Rey soberano, pueda estar en el corazón del hombre gobernando sus acciones, sus pensamientos, su vida, sus anhelos, sus sueños, sus propósitos. Y eso es querer que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas aquí y ahora, pero también anhelamos el futuro. Entonces, ¿estamos en el reino ahora? Claro que sí. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que ser con un cambio de dirección, distinguir nuestro pecado y poder nacer en tener ese nuevo nacimiento que Jesús le decía a Nicodemo y que nos está diciendo aquí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces le pedimos a Dios que venga a su reino a nuestras vidas, que venga a la vida de todos, ¿no? El anhelo de todo creyente es que el reino de Dios sea establecido en todos, porque esa es la comisión que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Le dijo, id y hacer discípulos a toda criatura y enseñen lo que yo les he enseñado, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos que buscar la manera de ser herramientas, vasos en sus manos para predicar el Evangelio, para enseñar a otros el reino que ha nacido en nuestros corazones, que está en nuestra vida, para que el reino de Dios se establezca más y más y más en este mundo terrenal, en este mundo que está caído, en este mundo que está destruido, en este mundo que es pecaminoso, en este mundo que lo que más brilla por su ausencia es Dios mismo. El mundo está de cabeza, en el mundo hay guerras, en el mundo hay concupiscencia, en el mundo hay desamor, en el mundo hay ruptura de familias por la ausencia de Dios en sus vidas, porque el reino de Dios no ha llegado a sus corazones y nosotros tenemos que ser esos que podamos predicar el Evangelio, que podamos hablarle a Dios, y cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos comprometiéndonos también nosotros a ser parte de ese reino que como, digámoslo así, como súbditos, como alguien que está debajo de un rey, quiere que su reino crezca, que su reino avance, que su reino sea establecido en los corazones de nosotros primeramente, primeramente nosotros y también en los de los demás. Pero si nosotros no predicamos el Evangelio, si nosotros nos quedamos callados, ¿cómo pues haremos que el reino de Dios venga aquí a la tierra? ¿Cómo pues haremos? Aunque Dios mismo es el que convierte los corazones y pone ese corazón de carne en vez de piedra, nosotros somos esas herramientas que hablamos, que predicamos el Evangelio. Dice Romanos capítulo 10, lo voy a leer ahí, dice Romanos 10, el verso 14, dice, este es el 11, 10, 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces nosotros somos esas herramientas. Entonces cuando nosotros le pedimos a Dios venga a tu reino, tenemos que estar dispuestos a obedecer al Rey que nos manda como embajadores de su reino a predicar el Evangelio. Aquí y ahora, nosotros somos esos.
Y para que nosotros podamos haber nacido de nuevo, como Jesús le decía a Nicodemo, tenemos que haber creído en Jesucristo. Por eso el Sermón del Monte tiene un orden, es secuencial. Y por eso Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas. Alguien que es un ciudadano del reino es aquel que ora de esta manera. Nadie puede orar, venga a tu reino, si no ha nacido de nuevo, si no es ciudadano de Sion, si no es ciudadano del reino de Dios. Por eso las bienaventuranzas tienen que ver aquel que se da cuenta que necesita a Dios. La primera bienaventuranza es aquel que está en bancarrota y busca a Dios y reconoce que es pobre de espíritu y se dobla su rodilla, y después ese hombre lamenta su pecado, su mala manera de vivir anteriormente, y reconoce a Dios y llora su lamento y Jesús lo consuela. También es aquel que es manso porque se deja gobernar por su rey, para que su carácter sea transformado, para que su manera de pensar sea transformada, para que su vivir sea transformado. También ese hombre es aquel que tiene hambre y sed de justicia. Una vez que ha sido transformado con el carácter, quiere vivir la palabra de Dios. Entonces, esos son las partes, son los ciudadanos de Sion, aquellos que podemos orar, venga a tu reino. También son aquellos que son misericordiosos con el prójimo, que extienden la mano, que son vasos de honra para bendecir al menesteroso, al necesitado, que ejerce amor, que ejerce misericordia. También son aquellos que son limpios de corazón y que quieren guardar la palabra de Dios, reconociendo que tenemos hambre y sed de justicia. Entonces, esos son los ciudadanos del reino, todos ellos, los pacificadores, los que no buscan tener problemas con su prójimo, que mientras depende de ellos están en paz. Y todos esos ciudadanos oramos y decimos, Señor, venga a tu reino, porque debe haber un anhelo en nosotros de que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas. Estos son los ciudadanos del reino que claman, venga tu reino. Yo quiero preguntarte, cuando tú oras, ¿qué tanto piensas en el reino de los cielos? ¿Qué tanto estás dispuesto a que el reino de los cielos se esté gobernando en tu vida? Que seas de verdad alguien que porte, déjame decirlo así, bien la ciudadanía de Sion, que pueda mostrar al mundo que hemos creído en un rey victorioso, poderoso, en un rey también que vino hace más de 2000 años, que tomó su lugar, que en obediencia subió a la cruz para darnos salvación y vida eterna. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos. Hay cosas que te pueden impedir a ti, amigo, que me escuchas, a no aceptar a ese Dios como tu rey, a no tener a ese rey en tu vida, a no decir venga a tu reino. Y una de ellas es el orgullo. El orgullo es aquel que te impide reconocer que estás en bancarrota espiritual. Por eso la primera bienaventuranza es reconocer tu bancarrota espiritual. Y alguien orgulloso no es así. Al contrario, debe haber humildad. Por eso reconoce su bancarrota espiritual y empieza a decir, venga a tu reino, Señor, ayúdame, que mi vida sea un cambio de actitud en mi corazón. Y el orgullo no nos permite mirar al cielo. Siempre estamos viendo nuestros alcances, nuestras capacidades, no reconocemos a Dios, pero el orgullo debemos de destruirlo. Por eso necesitamos clamar al Señor, venga a tu reino, y que nuestra vida sea menguada. Hay una alabanza que dice menguar para que crezcas tú, y eso es lo que hace una persona humilde, mengua su carácter, mengua su vida para que el reino de Dios sea establecido en sus vidas. También otra cosa que te impide a ti nacer de nuevo, no querer tener el reino de Dios, es la incredulidad. Tienes un conocimiento de Dios, pero no le crees a Dios, que son cosas distintas. Mucha gente tiene un concepto de que Dios es real, de que Dios existe, o de que Dios está en algún lugar del planeta o del universo, pero no han entendido quién es Dios. Y dice el libro de Jeremías, si alguien ha de alabarse es en conocerme y en entenderme. Y aquel que conoce y entiende a Dios se enamora más de Dios y quiere que su reino, el reino de Dios, se establezca en su corazón para dar testimonio, para hacer la luz y la sal. Entonces todo el Sermón del Monte está pegado, está ligado y está de una manera enseñándonos cómo debemos de ser. Ya habíamos dicho muchas veces que el Sermón del Monte es el carácter verdadero de un creyente, de un ciudadano de Sion. Entonces, nadie puede orar con esta declaración si no ha nacido de nuevo. Nadie puede buscar a Dios y entender lo que implica venga a tu reino si no ha nacido de nuevo, como Nicodemo no entendía. Nicodemo no sabía, y ese era un hombre capaz, era uno de los fariseos importantes de esa religión farisaica, y no entendía. Por eso vino en la noche a preguntarle a Jesús, y Jesús dijo, necesitas nacer de nuevo para que entiendas el reino de los cielos. Así es de que nadie puede levantar su voz y decir venga a tu reino si no sabe, no entiende lo que implica eso. El mundo está así, vuelto de cabeza. El mundo está con temor, el mundo está con pánico, el mundo está sin creerse a uno mismo, con falta de amor, porque el reino de Dios no está en sus vidas. Y nosotros tenemos que entender que Dios debe gobernar nuestros corazones, debe de gobernar nuestras vidas. Nadie puede tener a Jesucristo solamente como su Salvador. Es una realidad. Jesús vino a salvarnos de la muerte eterna, de librarnos y a quitarnos la venda de los ojos, pero también tenemos que verlo como nuestro rey, y un rey
es aquel que dirige, es aquel que da la orden, es aquel al que uno se sujeta. Y nosotros tenemos que entender que Él es nuestro Rey. Yo te pregunto, ¿Él es el Rey de tu vida? Yo te pregunto, ¿has entregado todo lo que tienes a ese Dios verdadero, a ese Rey que pronto vendrá en las nubes, que pronto vendrá a establecer su reino aquí y ahora? Pero ya está en realidad el reino de Dios trabajando en nuestras vidas. El reino de Dios, dice Jesucristo, el reino de Dios no consiste en bebida ni en comida, sino en gozo, justicia y paz. Y muchas veces el mundo, como no tiene al Rey de Dios en sus vidas, su rey es el dinero, su rey son las posesiones, su rey son sus propios caracteres, su familia, sus principios, sus ideales, sus sueños, ellos mismos. Nosotros tenemos que entender que el reino de Dios no tiene nada que ver con eso. Nosotros somos pasajeros advenedizos y nuestra mirada está puesto en Jesucristo. Dice Colosenses 3, déjame leer ahí cómo dice Colosenses 3, el versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, habéis nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un ciudadano del reino de Dios, un hombre, una mujer, un joven, un niño que está teniendo a Rey como su vida, no está pensando en lo terrenal. Claro que necesitamos estas cosas. No estoy diciendo que no nos ocupemos de las cosas terrenales. Lo que estoy diciendo es que eso pasa a segunda categoría, pasa a segundo término. Nuestra prioridad es el reino de los cielos, porque lo que queremos es que nuestra vida sea transformada, nuestro corazón vaya siendo transformado día a día, porque todos tenemos luchas en nuestros corazones, tenemos pecados que tenemos que vencer, tenemos situaciones en nuestra familia, en nuestra persona, en nuestro trabajo, y eso es lo que tenemos que aprender a vencer. Poner nuestras cosas en la mirada de las cosas de arriba, arriba de los cielos, que es el reino de Dios. Por eso Jesús, cuando sigue diciendo que vamos a ver la semana que entra, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Pues cuando viene el reino a tu vida, tienes que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está escrita en esta palabra hermosa, y aquí está todo lo que Dios espera de ti y de mí, todo lo que necesitamos saber del reino de Dios está escrito en esa palabra, amigo que me escuchas. Y seguramente si tú metes ahí tu vista, pones tu atención ahí, Dios te ha de mostrar qué es lo que quiere hacer contigo en tu vida, en tu corazón. No solamente es que lo conozcas, es que te sujetes a Él. Él es el Rey de nuestras vidas. Menguemos para que Él sea formado en nuestros corazones, en nuestras familias. La palabra de Dios está llena de preceptos, de mandatos, está llena de dirección, de principios, para que nosotros podamos establecer el reino de Dios en nuestras casas, en nuestra persona, en nuestra comunidad, cuando salgamos, en nuestro trabajo. Nos da dirección como trabajadores, nos da dirección como ciudadanos, nos da dirección como abuelos, nos da dirección como nietos, nos da dirección como hijos, como padres, como esposos, nos da dirección como hijos de Dios. Y entonces nosotros, cuando nos queremos sujetar a Él, estamos estableciendo el reino de Dios. Venga tu reino en nuestras vidas. Y entonces tú y yo tenemos que ocuparnos en la oración al decir: Señor, que tu reino se establezca en mi vida. Y eso es algo que tiene que ver con la dependencia de Dios. Ya no más nosotros sino Él, no más nosotros sino Él en nuestras vidas, no más nuestras emociones. Cuando tú, amigo que me escuchas, tienes por encima las emociones en vez de los preceptos de Dios, cuando tú haces caso a tus emociones, pues no vas a obedecer la palabra de Dios, y entonces vas a dejarte guiar por tus emociones. Y cuando tomamos decisiones con emociones, con sentimientos, normalmente nos equivocamos. Pero cuando tú antepones tu emoción y pones por encima la palabra de Dios, el reino de Dios en tu vida, seguramente vas a ser dirigido por el Espíritu Santo y vas a tratar de que el reino de Dios se establezca en medio del conflicto, en medio de la lucha, en medio de tu enfermedad, en medio del problema. Hoy por hoy, en este 2021, las cosas van a venir cada día más difíciles. Las cosas no van a mejorar, las cosas vienen de mal en peor. La Biblia lo enseña. Vendrán pestes si estamos en una peste, y vendrán difíciles. Y entonces nosotros tenemos que decirle a Dios: venga tu reino, para que en el tiempo de angustia, para que en el tiempo difícil, para que en el tiempo de la prueba, para que en el tiempo en el que estemos flaqueando, tu reino sea establecido. Y nos recuerde el Espíritu Santo todo lo que hemos aprendido, todo lo que la palabra enseña, y entonces podamos ejercer el reino de Dios en nuestras vidas. Eso es el reino de Dios aquí y ahora. Pero también hay un reino en el futuro que anhelamos celosamente, que deseamos. Quiero preguntarte a ti, hermano, ¿cada cuándo tú piensas en el reino milenial? ¿Cada cuándo piensas en la segunda venida de Cristo?
Por eso tomamos la Santa Cena del Señor, que dice: cada vez que tomes esta copa y este pan, vas a recordar mi muerte y mi resurrección hasta que yo venga. Y nosotros tenemos que estar recordando eso en nuestras vidas, no necesariamente tomando la Cena del Señor, pero sí que sea un anhelo ferviente en nuestro corazón, decir: Señor, ven pronto, este mundo está caído, este mundo está destruido. Mira, ¿qué le espera a nuestros hijos, a nuestros nietos, si es que Dios nos da la oportunidad? Vamos a decirle: Señor, ven a tu reino, ven pronto, Señor Jesús, a tu retorno. Es unas promesas que Jesús ha dado en toda la Escritura, que Él vendrá de nuevo. Dice la palabra de Dios que Él vendrá pronto. Aunque muchos lo tienen por tardanza, Cristo no tarda, hermanos. Cristo viene pronto. ¿Cuándo? Nadie sabe, pero sí es una promesa que se ha de cumplir, sí o sí, porque Cristo no miente. Podemos ver el libro de Apocalipsis capítulo 20, vean, ahí está el reino milenial descrito. Vean el libro de Isaías capítulo 11, ahí está el reino milenial. Vean Habacuc capítulo 2, vean Ezequiel 48, y hay muchas partes de la Escritura que nos habla del reino que va a ser instaurado pronto. No sabemos cuándo, pero cada día estamos más cerca de que Cristo venga, y eso a mí me emociona. Yo creo que a ti también, pero para que a ti te emocione también tienes que estar siendo ciudadano de Sión, con esas bienaventuranzas que marque tu carácter, porque cuando nosotros no tenemos marcado ese carácter, como dice el libro de Romanos, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y cuando no estamos teniendo esa convicción en nuestro corazón, por eso a veces tenemos temor de que Cristo venga, porque no estamos cimentados, no estamos viviendo el reino de Dios. Pero cuando estamos viviendo el reino de Dios, decimos Maranata, que quiere decir: ven pronto, Señor Jesús, y estamos anhelando y oramos, y en nuestra oración decimos: Señor, ya ven por tu pueblo, ven por tu iglesia, llévanos contigo a tu presencia, donde podemos tener gozo, tener paz, tener esperanza. No que aquí no la tengamos, aquí en el reino de Dios también experimentamos eso, pero allá va a ser eterno, allá la presencia de Dios lo va a llenar todo. Dice su palabra: en su presencia hay plenitud de gozo, aquí y también allá. Entonces nosotros tenemos que ver que Jesús nos dice: voy a venir, voy a retornar, pero mientras retorno, déjame decirlo así, practica aquí, ensaya aquí, que el reino de Dios sea establecido en tu vida, para que cuando venga el día en que yo retorne, tú seas ese ciudadano aprobado. Y como dice Mateo 25, cuando le habla el juicio de las naciones, le dice a unos: a ustedes jamás los conocí, aunque echaron fuera demonios, aunque hicieron milagros, a ustedes no los conocí, porque ellos lo hacían para ser visto de los hombres, o lo hacían de manera equivocada. Pero a otros les dijo: ustedes pasen, ustedes son hacedores de misericordia, ustedes establecieron el reino de Dios en sus vidas, ustedes son ciudadanos de Sión, pasen al reino de los cielos. Y que nosotros podamos estar aguardando esa venida, deseando esa venida. Pero es necesario que oremos, iglesia. Nosotros tenemos que estar orando continuamente: Señor, ven pronto, que nuestro clamor esté ahí, Señor. Padre nuestro, ven pronto. Rey soberano, ven pronto. Santificado sea tu nombre, ven pronto. No se puede santificar el nombre de Dios si nuestra vida no está gobernada por Él. Tú y yo somos hijos de un Dios vivo. Tú y yo somos hijos de un Rey que murió, pero resucitó, y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y pronto sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. Y pronto ese reino donde estaremos gobernando, disfrutando de la presencia de Dios, estará en esta tierra. Y aunque la tierra tiemble, la palabra de Dios, y aunque la tierra se acabe, la palabra de Dios seguirá continua. El cielo y la tierra puede pasar, pero su palabra, dice la Escritura, no pasará. Ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. Podemos ver promesas del Rey cumplidas. En el Rey Jesucristo, que vino hace más de 2000 años, se cumplieron promesas que ya están hechas, más de 300 promesas en el Antiguo Testamento. Y ahora estamos deseando ese reino en nuestras vidas, en el mundo entero. Pero es necesario que nosotros, como hijos de Dios, como ciudadanos de Dios, compartamos el Evangelio. Yo te invito, ese es un clamor que siempre le hago a la iglesia, y te hago a ti, iglesia: comparte el Evangelio. No te calles, no seas de la secreta, no estés pensando que lo tienen que hacer otros. Tú y yo somos discípulos, y Jesús le dio a los discípulos: hagan discípulos. Es una labor de todos nosotros, con nuestros dichos, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. No tengas temor, abre tu boca, porque Cristo viene pronto, y Cristo va a instaurar un reino que solamente los valientes lo arrebatan. Entonces Jesús mismo, en el Sermón del Monte, más adelante en Mateo 6, versículo 33, nos dice: busca primeramente el reino de los cielos.
y todas las demás cosas os serán añadidas, porque tenemos nuestra vista puesta en las cosas de arriba. Las cosas terrenales Dios se encargará. Dice allá en Mateo 6:33, dice, no te afanes por qué has de comer, por qué has de vestir, no te afanes. Eso déjamelo a mí. Yo soy el Padre de los cielos, yo soy aquel que establezco tu reino, yo soy tu Padre, tu sostén. No te ocupes de eso, pon tus ojos en las cosas de arriba, busca primeramente el reino de Dios. ¿Lo estás buscando? ¿Lo estás buscando día a día, constantemente? No es que lo busques cada 8 días que nos reunimos aquí o los domingos. No, hay que buscar a Dios todos los días en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro pensar, todos los días de nuestra vida. Porque así podemos instaurar el reino de Dios primeramente en nosotros, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y Jesús enseña así y dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así es de que a Jesús le preguntaron, ¿dónde está el reino? ¿No? ¿Dónde está el reino? Y Jesús les decía, no está ni aquí ni allá. Ahí en Lucas 17, mira, Lucas 17, el versículo 21. A Jesús le preguntaron y dice, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia, hablando de su segunda venida. Pero después habla del reino aquí y ahora, dice, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, el reino de Dios aquí y ahora, y el reino de Dios que vendrá en un futuro. ¿Cómo estás preparando tu corazón? ¿Cómo estás preparando tu vida? ¿Estás enseñando a tus hijos de día y de noche como nos enseña el Antiguo Testamento? Y estas palabras les hablarás a tus hijos. Mira, hermano, para que las palabras que tú tengas que enseñar a tus hijos, hay un secreto ahí, dice, y estas palabras estarán en tu corazón y las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos de día y de noche. El secreto es que tiene que estar primeramente en tu corazón, el reino de Dios en tu corazón, para que después puedas enseñarle a los otros. Si tú y yo no estamos en nuestro corazón avivando el fuego del don de Dios que está en nosotros, no podemos enseñar a otros, no podemos inspirar a otros. De Jesús decían los discípulos, los fariseos, los judíos, habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios estaba en la vida de Jesucristo. Porque Jesucristo tenía las cosas en la mirada de las cosas de arriba, porque Él vino a hacer la voluntad de Dios, porque Él estaba instaurando el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, hablando de Jesucristo, hablando de que Él venía a partir, a morir por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que trabajar diariamente. Venga tu reino. Jesús enseña con estas palabras tan sencillas, venga tu reino, tan profunda la enseñanza de Jesús en lo que conocido como el Padre Nuestro. Así es de que te invito en el nombre del Señor a que estés en tu corazón trabajando día y noche en que el reino de Dios llegue a tu espíritu, a tu ser. Y cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los problemas, ahí establezcas el reino de Dios. Cuando tengas un conflicto con tu cónyuge, con tus hijos, puedas establecer el reino de Dios. Yo a veces les digo a mis hijos, aquí no vamos a hacer en casa lo que yo diga, vamos a hacer lo que Dios dice, porque eso es establecer el reino de Dios. Yo no pretendo tener la sabiduría, pero busco la sabiduría aquí, porque este es el reino de Dios que debe estar establecido en la casa de todo aquel que es ciudadano de Sion. Ya establecimos quiénes son los ciudadanos. Así de que te animo, mi amigo, también te animo, hermano, a que estés orando, venga tu reino a tu vida y que venga tu reino por segunda vez. Jesucristo viene pronto. Él es nuestro Rey Redentor y vendrá en un caballo blanco, dice su palabra, una espada en sus manos, y vendrá ya no vendrá como siervo, vendrá como rey a gobernar y a poner orden, y a poner el orden que Él quiere que haya, porque este mundo, como no es teocrático, este mundo vive bajo sus emociones, bajo sus anhelos, bajo sus pensamientos, bajo la filosofía equivocada, y Cristo no quiere eso. Cristo quiere que el reino de los cielos esté en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, venga a tu reino. Señor, venga tu reino a nuestras vidas, ayúdanos a vivir de una manera cristocéntrica, y cristocéntrica quiere decir con las enseñanzas de Jesucristo en nuestras vidas. Padre, tu palabra, Señor, es verdad, y si nosotros no la atesoramos como a plata, si nosotros no la buscamos, Señor, como a plata, Señor, pues, ¿cuándo? ¿Cómo podremos establecer el reino de Dios en nuestras vidas? Si no sabemos lo que tu palabra dice, ¿cómo podemos establecerlo? Ayúdanos a tener un anhelo ferviente de que tu reino sea establecido aquí y ahora en nuestros corazones, para establecerlo en nuestras familias y establecerlo donde quiera que vayamos.
Tú eres Dios, tu nombre sea santificado. Tú eres el Padre que todas las luces, y a ti venimos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar y de comprender un poco más esa frase, venga a tu reino. Amén. Dios te bendiga, te mando un saludo, comparte este video, comparte la palabra, venga a tu reino, a nuestras vidas. Bye, hermano, Dios te bendiga.